Miércoles de Política Joven, tengo el gusto de saludar a Carla Ayala, diputada federal del PRI, Anet Rubalcaba de Movimiento Ciudadano, Jaime Orellana, diputado suplente de Morena, y Gerardo Vera, creador de contenido de análisis político. Gracias a todos por estar aquí. Gracias. A ti, Pedro. Estábamos platicando de los libros de texto, de esta polémica que se ha desatado a raíz de los errores, de las omisiones, de los contenidos que se han detectado en estos libros. ¿Cuál es la opinión desde la perspectiva joven que representa cada uno de ustedes sobre este tema? Carla, comenzamos contigo. Pues es una vergüenza histórica, es una pena cómo se ha manejado este gobierno en materia de educación. Estos nuevos libros de texto gratuito, como muchos padres, muchos maestros, muchos expertos han señalado, están plagados de errores, están plagados de ideología política. Y pues a esto que nosotros estamos señalando le molesta a Morena, le molesta que señalemos lo que hace mal, señalemos lo que no está correcto, y por eso brincan, por eso se exaltan y por eso dicen que nosotros no queremos que los niños estudien, que no queremos que los niños progresen, y eso es una verdadera mentira. Realmente les duele que señalemos lo que están haciendo mal porque saben que tenemos razón. Jaime. Hola, ¿qué tal, Pedro? Agradecerte la invitación. Mira, de entrada, yo siempre he sido un precursor de la educación en este país. Es una de mis causas y siempre la voy a defender. El nuevo sistema educativo busca precisamente tener muchos ejes en los cuales se pueda basar la educación. Venimos de una educación obsoleta y esa es una realidad. Lo dicen pruebas, lo dicen distintos análisis internacionales. Y tenemos que contemplar varias cosas. Una de ellas es la inclusión. Me encanta que estos libros tengan y mencionen a los afromexicanos, que mencionen también los migrantes, los pueblos indígenas. Es muy importante la inclusión, es muy importante saber y atacar. Es un hecho que las escuelas tienen mucho bullying y si tú enseñas a los niños a no tener a apoyar a la gente, a los jóvenes, bueno, vamos a disminuir el bullying y vamos a lograr también pues una mejor inclusión en nuestra sociedad. Anet. Pues francamente es lamentable que hasta ahí llegue su visión. No nada más se necesitan buenas intenciones para tener unas mejores y unos mejores mexicanos para el futuro. A través de estos libros que están mal hechos, que tienen muchísimos vicios en cuanto a cómo están formulados pedagógicamente, pues al final del día vulneran los derechos de un sector sumamente vulnerable. Al final del día, los niños, las niñas, toda la adolescencia son el futuro de este país. Y es muy curioso y muy lamentable que se traten de enfocar únicamente en es que los otros lo hacen mal también, que fue algo que escuchamos de una persona que fue por parte de la SEP hablar en la mañanera. No se trata de echar las culpas, no se trata de quién lo hizo peor. Finalmente, a través de todos los vicios, a través de que sea una serie de contenidos aislados, de que más allá de que sí, efectivamente, ahorita en el país vamos a tener 3 sistemas educativos diferentes. No se le ha dado la capacitación a los maestros para llevar a cabo este último. Y hay un tema más, existe una gran desconexión de Morena con la realidad de los mexicanos y las mexicanas y las familias. No todo el mundo tiene acceso a lo que ellos están pidiendo, que es que para seguir muchos temas se tiene que hacer a través de un código QR. Dime tú, una familia de 5 con una mamá, que la mamá tiene que utilizar los pocos megas de internet que tiene o pocos gigas de internet que tiene para su trabajo, ¿cómo le va a hacer con todos los niños? Gerardo. Me parece que la situación verdaderamente es preocupante. Malala en algún momento llegaba a decir que con un lápiz, un libro y un niño podemos cambiar el mundo. Y coincido con ella. ¿Lo podemos cambiar para bien o lo podemos cambiar para mal? Creo que estos libros tienen definitivamente problemas. No me gusta la campaña de la oposición que se ha realizado en torno a estos libros. Una campaña que ha estado cargada de noticias falsas, de desinformación, de una especie de macartismo, de miedo al comunismo. Pero por el otro lado, tampoco creo que estos libros sean lo que los niños de México necesitan. A ver, vayámonos por lo más sencillo. El modelo de nueva escuela mexicana, que propone un enfoque multidisciplinario de la educación en México, pues
es un modelo que simple y sencillamente no se puede implementar en las escuelas porque no tenemos la infraestructura en México, porque no se ha diseñado en los 80 y tantos años que gobernó el PRI y el PAN, pero tampoco se ha diseñado en los años que ha gobernado Morena. No tenemos la infraestructura para un programa educativo multidisciplinar como el que proponen estos libros de texto. Le estamos quitando herramientas a los maestros para enseñar. ¿Pero estás de acuerdo que es un paso? O sea, ¿estás de acuerdo que sí se necesita un enfoque multidisciplinario, meter la ética, meter la naturaleza? Claro que se necesita. El problema es, no podemos estarlo haciendo si ni siquiera nos hemos amarrado las agujetas. Es decir, no puedes intentar correr el maratón si antes no entrenaste. Es ridículo pensar que en cómo se está manejando la educación ahorita, y esto es algo que han dicho varios pedagogos, se va a poder aspirar a un modelo educativo que de verdad funcione para todos los jóvenes de México. El tema de la educación va a cambiar a mediano plazo. No podemos esperar unos resultados inmediatos cuando se viene teniendo un sistema educativo pésimo, y eso lo dicen, por ejemplo, las pruebas de PISA. Pero ni a mediano plazo. Entonces no cambias los libros de texto, entonces mejoras la infraestructura educativa, entonces das mayor internet y mayor electricidad en todas las escuelas del país. Haces eso antes de empezar a cambiar los libros de texto. Que otra vez, yo coincido contigo en cierto sentido. No creo que las críticas que se están haciendo de que sean comunistas y la fregada sean críticas racionales, pero sí creo que hay críticas muy objetivas, Jaime, y que no podemos ignorar por el bien de nuestros jóvenes. Yo te voy a decir algo, por ejemplo, el tema de los errores de ortografía, de sintaxis, incluso de datos históricos, yo soy el primero en decirte que está de acuerdo que eso se corrija. O sea, eso no hay justificación y se tiene que corregir. ¿Si hay autocrítica? Pues debe de haber autocrítica. Lo que es indefendible es indefendible. Una falta de ortografía se tiene que corregir. Decir obviamente, que hubo un fraude pero ya en de eso, 2006, cuando todos los órganos jurisdiccionales han señalado que ese no fue el caso, es defendible. Ya de eso a decir el tema del comunismo, eso es una barbaridad. Jaime, ¿tú defenderías que se le enseñe a los niños a hablar con pleonasmos? Porque eso viene en tus libros de texto. ¿Qué acabo de decir? El tema se tiene que revisar, lo que se tenga que corregir se corregirá, pero también hay mucha desinformación de la parte. Más allá de la desinformación y puntualmente los errores, estamos hablando de cómo están generados pedagógicamente. Pedagógicamente sí se consideró a muchos maestros para la planeación. Es una mentira. No se hizo piloteo, no se hizo... Mira, del tema de la ideología... No se tomó en ahí, por cuenta ejemplo, a los padres en de ese familia. tema que mencionas, hay que poner sobre la mesa cómo se interpreta la reserva de información por 5 años de la SEP de estas reuniones para poder conformar esto, Carla. Pues yo creo que, mira, estos libros son el claro ejemplo del sistema tan disfuncional y tan deplorable, pues hablando educativamente en este país. Estos libros de texto que están generando, pues que los jóvenes pues vean mal el ser una persona que aspira a más, que quiere más. Y lo hemos visto, no podemos permitir faltas de ortografía en libros que son para formar a niños de primaria, de secundaria. No podemos permitirlo. Segundo, reducen las páginas de matemáticas. Y yo he escuchado muchos comentarios que dicen, es que las matemáticas a mí no me sirvieron de nada. Es que yo no me voy a dedicar a una ciencia que ocupe las matemáticas. Perdón, pero eso es formación básica de un niño y de una niña. Y a mí me gustaría resaltar algo. En un libro de texto de secundaria, que creo que es lo que más me indigna de estos libros y quiero que la gente lo entienda y hacerlo públicamente, sacan el tema del colegio Repsamen y explican que fue una tragedia, que fue una desgracia, que fallecieron tantas personas, pero eso no es lo malo. Sacan a relucir la disculpa pública que hizo Claudia Sheinbaum. Y perdón, Claudia Sheinbaum, siendo alcaldesa de Tlalpan y ex jefa de gobierno actualmente, perdónenme, pero fue una disculpa tan forzada que no me cabe en la cabeza cómo están metiendo ese tipo de temas en los libros de texto de niños de secundaria, cuando son temas que ni siquiera nadie podría lucrar y no se deben ni pues apropiar políticamente de esos temas. ¿Querías decir algo? Sí, también ahí es donde encuentro el problema con la oposición, precisamente, ¿no? Esto de que se diga que se enseña a odiar al empresario, se enseña a odiar al rico por textos, por ejemplo, que dos indígenas le dicen a una persona que los obliga a hablar en español presumido. A ver, de entrada hay que entender que ese cuento en particular lo escribe una niña indígena, y son estas visiones, que estoy ahí de acuerdo con Jaime, que sí se incluyen desde una perspectiva mucho más inclusiva y mucho más abierta de la educación. No se enseña a odiar a los ricos. Y
por esa parte, pues donde también soy un poco escéptico de lo que está diciendo la oposición, porque dicen, es que los libros son marxistas y la fregada, pero hace 2 o 3 semanas celebraban que Xóchitl Gálvez fuera marxista, ¿no? Entonces, o de formación marxista, que es que lo son que estaría dando en estos incongruentes libros. en la oposición. Pero también eres incongruente tú cuando estás diciendo que los libros antiguamente estaban mal porque no hablaban del halconazo, porque no hablaban de Tlatelolco, pero ahora están bien cuando hablan de un fraude en el 2006 que según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no Bueno, Lo que yo en quieren ningún momento he hacer es hablado de hacerte dar Tlatelolco. A ver, vamos a Anet, ya incluso sabía. Movimiento Ciudadano hace un par de días también les llamó cínicos a la oposición por estar criticando los libros de texto. Claro, porque se ha hecho lo mismo y se ha seguido haciendo lo mismo. Dicen transformación y han seguido haciendo lo que les enseñó el PRI, que al final del día son prácticamente lo mismo. Una realidad es que Morena ha seguido actuando como siempre, con soberbia y sin importar a quienes atropella en el camino. Y una realidad de esto es que ni siquiera se han tomado el tiempo de dialogar, de debatir, porque si no, no existirían estos problemas. Bueno, si hubieran respetado la ley para llegar a estos libros de texto, no tendríamos este problema. Una participación más para concluir este tema y vamos a... Bueno, yo lo que voy a decir es, qué casualidad que salió el tema del virus del comunismo, ahora que el año que entra es tema electoral. Tal cual, lo mismo que hicieron en 2006 con la famosa estrategia de López Obrador es un peligro para México. Lo que están haciendo, están desesperados porque saben que van abajo en las encuestas y utilizaron este tipo de métodos para criticar. No es un tema electoral, es un tema que y con por la otro educación lado, de los niños y los jóvenes no se pueden por otro meter. lado, Movimiento Ciudadano dice una cosa, pero por otro lado es incongruente porque uno de sus gobernadores acaba de decir que él va a imprimir sus propios libros de texto sin consultar a la gente, sin consultar a los maestros y sin decir qué van a decir estos libros, además en contra de la Constitución. Ya por último, bueno, ¿quieres responder algo rapidísimo? Antes de que Samuel fuera gobernador, Era Alfaro. Es Alfaro el que me refería. ayudó a 200 escuelitas a que mejoraran. Entre Alfaro y Jalisco y Nuevo León y Samuel cuidan a los niños a través de, por ejemplo, uno de los muchos ejemplos de cómo cuidan a la niñez, a través de la protección contra el cáncer No, integral. pero lo que yo te estoy diciendo de los libros que estás criticando están haciendo lo mismo. Movimiento Ciudadano ha hecho mucho más en sus 2 estados por los niños que Morena en todos estos 6 años. Mentira. Hablando de lo que ocurre el día de hoy, se dan a conocer los finalistas o semifinalistas del Frente Amplio por México. Xóchitl Gálvez, Santiago Krill, también está Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, pero esto ha provocado, como ya lo escuchábamos, mucha inconformidad del resto de los que no quedaron. Se está señalando incluso la posibilidad del riesgo de fractura en el frente. ¿Hay riesgo, Carla? No creo, yo no creo. Yo estoy convencida que el Frente, antes de ver quién es el candidato o quién va a ser y adelantarse a otras cosas que paso a paso estamos haciendo, lo primero es México. Y dudo que los aspirantes que no fueron pues seleccionados dentro de los nombres de los finalistas, pues se atrevan a romper una alianza solo por sus intereses personales. Yo creo que no. Estamos muy contentos de que ya hayan salido los nombres de los que pasaron a la siguiente etapa. Yo personalmente estuve recolectando firmas y hablando también con la gente, y yo personalmente les digo que fue un proceso limpio, fue un proceso donde no puede haber fraude. Las personas se acercaban, yo quiero registrarme, yo quiero esto, yo quiero lo otro, anótame por tal persona, y creo que fue un buen ejercicio que nos acercó a la ciudadanía, pero que sobre todo refrenda ese compromiso que tienen ellos con el Frente Amplio. Lo que señalaba Gerardo Miguel Ángel Mancera era que, pues sí, en la plataforma tú capturabas la información, pero luego eran personas las que tenían que decidir si eran válidas o no, y habría la posibilidad de que el criterio humano pudiera decir este sí y este no. Oye, hombre, a ver, al final de cuentas lo que yo creo es que el proceso, dentro de todo, como cualquier otro proceso, tiene su margen de error. Espero que haya sido un proceso transparente, espero que la oposición todas estas dudas las pueda aclarar por el mero bien de la democracia en el país. Me da gusto ver que los resultados hayan tenido una claridad mayor de la que yo habría esperado. Felicidades a la oposición, sin lugar a duda. Y me da mucho gusto que algunas figuras no hayan quedado, me da mucho gusto, y lo tengo que decir a la Cámara, que figuras como Jorge Luis Preciado, que me parecían terribles aspirantes a la presidencia, no hayan quedado, y que otros como Beatriz Paredes, que me parecen de lo más decente que hay en la política nacional, sí hayan quedado.
Pero pues de ahí en fuera, la verdad, felicitar a la oposición por el proceso. Si hay alguna duda con respecto al mismo, que se aclare en la brevedad posible, pero no creo que haya mucho más que añadir. Anet. La realidad está siguiendo su curso y las cúpulas están arrebatando cuanto lugar se puede. Lamentablemente hicieron a un lado a ciertas personas. Tal vez podemos encontrar un momento de rebeldía en estos actores, de conciencia, de unirse a otros lugares. Todo puede pasar en la política. Como MC que es muy recoge a interesante los del lo que PRI, está que se han ido sucediendo. también. Eso Ay, es que todo el mundo se quiere salir del PRI. ¿Pero qué crees? Se van a tu partido y se van a tu partido. La Pero gente más Lo casualmente- peor tal del vez. PRI, lo peor del PRI Pero se fue casualmente a sus decían partidos. dicen que son lo Nos peor del quedamos PRI con hasta lo que se mejor. fueron. ¿Por qué no dijeron nada antes? Jaime. Pero a adelante. ver, la oposición está fracturada y lo vienen denunciando distintos actores dentro de la misma oposición desde antes de que empezara el proceso. Y en esta parte del proceso también, el mismo Jorge Luis Preciado, que coincido contigo, es un perfil que no tenía nada que hacer ahí, pero lo acaba de decir públicamente que los dados están cargados para cierto perfil y que es una farsa lo que se está haciendo. Entonces, bueno, la realidad es que están fracturados, pero pues en las cúpulas van a seguir juntos porque es lo que les conviene, pero al final del día, pues que sigan igual que nosotros seguimos avanzando. Muy bien, pues gracias a todos por haber estado con nosotros hoy. Gracias a ti, Pedro.